Hola Pedro, encantada de saludarte de nuevo. Bueno, Buenas, ¿qué recordaros tal? que podéis ir dejando vuestras preguntas para la ponencia de Pedro, que hablará sobre la digitalización de entornos industriales para su aplicación en la industria 4.0 y también al resto de ponentes. Vale, Muy Pedro, bien. pues ya hay muchísima gente conectada, así que empezamos cuando quieras. Vale, voy a empezar a compartir. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, supongo que todos me estáis viendo ya. Vamos a empezar esta ponencia que va a tratar sobre la digitalización de entornos industriales para su aplicación en Industria 4.0. Bueno, antes de nada me presento. Mi nombre es Pedro Moreno. Yo soy ingeniero energético y medioambiental y desde hace aproximadamente 4 años trabajo en IA Ingeniería. Yo entré aquí siendo puramente calculista de instalaciones, tanto en entornos industriales como en edificación. Y bueno, a partir de ahí hice mi introducción al mundo BIM, dadas las posibilidades de cálculo, las posibilidades de simulación que me aportaba esta tecnología. A día de hoy, casi más que en la generación de los propios modelos BIM, yo estoy más centrado en el pre y en el post. En el pre, dado que bueno, actualmente pues, estamos desarrollando mucho tema de nube de puntos, fotogrametría, al fin y al cabo es optimizar toda la fase de toma de datos. Y luego en el post, pues porque aparte de esas posibilidades, como he dicho, a nivel de simulación y cálculo que me da, pues sobre todo estoy en la parte más de operación y mantenimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues sobre todo conectando bases de datos que son útiles para el cliente con el propio modelo BIM. Nosotros nacimos en 2008, tenemos ahora mismo 10 años de vida y estamos muy centrados sobre todo en temas industrial, oil and gas, energía, minería y arquitectura. Pero bueno, aparte de ingeniería pura, ingeniería básica y de detalle, pues también tenemos otros 3 departamentos como son el de reclutamiento y outsourcing, el de EPC, muy centrado en temas de estructura, y el de transformación digital, que es actualmente el que yo lidero y sobre todo lo que hago es intentar dar esas aplicaciones, como he dicho, sobre todo en el post, al tema del BIM. Bien, ¿qué voy a contar hoy? Pues voy a primero hacer una introducción a lo que es BIM en industria. Sé que aquí se va a hablar mucho de edificación, de Revit y demás, y yo voy a hacer un acercamiento al resto de dimensiones, al resto de disciplinas. Voy a explicar un proceso de digitalización completo, cómo utilizamos el IFC en ese proyecto, como base de unión, y luego cómo estamos conectando esa base de datos en lo que yo pretendo que sea al final una especie de gemelo digital para que el modelo BIM sirva para eso. Y luego ya otras aplicaciones que además de eso estamos dando. Bien, en tema de BIM en industria, lo primero que quiero que sepáis es que yo siempre lo divido en instalaciones, la parte más de edificación singular o civil y luego ya la parte más de estructura. En la parte de instalaciones, pues bueno, esos son los programas que ahí veis que más se utilizan, Adobe Bridge 3D, AutoCAD Plan 3D, CADWORD, Intergraph, o SmartPlan, OpenPlan de Bentley o MicroStation y Cadmatic. Aquí lo importante de la instalación es que, al contrario que pasa en edificación, no es tan crítico, no es tan importante que sea un entorno realista, sino que sea entornos, al fin y al cabo, útiles para luego sacar de ahí, al final, isométricos de montaje. Por eso he puesto ese ejemplo de esa válvula, porque al fin y al cabo casi todos los elementos, una vez que esto ha generado la base de datos, la especificación en este caso, de tubería, como vemos ahí, que es lo verdaderamente crucial para empezar a modelar correctamente, a nosotros al final se nos queda un modelo donde cada elemento se queda de esa forma esquemática. A nivel de ingeniería, a nivel de montaje, además, es más que suficiente. ¿De acuerdo? Es raro, de hecho, que se vea a nivel realista como veis abajo. En temas de estructura, pues bueno, ahí entramos en temas de Autodesk Robot, en Tecla, en StatPro o en Cipe. Y el tema de edificación singular, que aquí es lo que más se asemeja a edificación, pues aparte de Revit, pues podemos tocar Insight, Archicad, Allplan, Ecosim. Luego, para el tema civil, aunque normalmente nosotros lo hacemos también con Revit, dado que no suelen ser entornos muy, muy complejos, y que es verdad que algunas veces pues te tienes que meter en Civil 3D, en InfraWorks, en OpenRoad, ya depende, pero son de forma muy puntual. Ahora voy a compartir un vídeo donde voy a mostrar un ejemplo concreto de lo que sería la digitalización de un entorno industrial. Bien, aquí lo que vemos es, primero de todo, la generación de la nube de puntos en bruto. Esa nube de puntos a pie de tierra se ha hecho con escáner láser.
bueno, en este caso se hizo con un Leica, actualmente trabajamos más con Faro, eso es independiente. Y luego la parte de arriba sí que se hizo con la parte de arriba de los tanques y demás, que desde abajo, pues tu ojo no ve, si tu ojo no lo ve, tampoco lo ve el escáner, lógicamente, pues se completa con fotogrametría, que en ese caso se ha hecho con un dron, con un DJI 900. Al final lo que se trata es de utilizar los medios que tengas para casarlos y generar una nube de puntos que te aporte la máxima información posible. El siguiente paso, ¿cuál ha sido? Pues el siguiente paso ha sido meter en medio, antes de posar al modelado propio en sí, un programa de modelado semiautomático, esos programas que tienen, por decirlo así, cierta inteligencia artificial para buscar patrones dentro de la nube de puntos. En este caso se utilizó el EdWise de ClearEdge. Se puede utilizar el que tiene Leica, el que tiene Faro, el PointCap, cualquiera de los que existen en el mercado. Al fin y al cabo, lo que se trata es, en este caso, buscar patrones de cilindro y soy capaz de detectar más o menos, pues, el 70-80% de la tubería en bruto. Tubería que de momento, en este paso, aún no tiene especificación, que luego se le puede dar, ¿no? Esto lo que hace es que, pues, minimiza el tiempo de modelado al máximo, ¿no? Además, luego, él, por ejemplo, es capaz de encontrar otros patrones más característicos, como decir, si hay dos tuberías en la misma línea, pues tienen que unirse, ¿no? Por lógica, ¿no? Aunque solo haya detectado trozos. Y ya por último, pues, para la digitalización completa se pasa a un software específico, en este caso es OpenPlan, que ya como veis en el lateral, pues de Bentley, que tiene su herramienta específica, en este caso de tubería, con su especificación asociada, y ahí lo que se hace, pues se termina de afinar esos elementos que a día de hoy, pues no se pueden autodetectar, ¿no? Todo lo que son valvulería, sistemas Socolet, Weldolet, elementos muy particulares que al fin y al cabo yo tengo que modelar ya con más detalle y de forma particular. Ahí si os dais cuenta, está puesta en una capa la nube de puntos, en otra capa lo que he sacado de forma semiautomática y la tercera capa es lo que va completando lo que voy cogiendo de lo que voy haciendo ya en el programa específico de tubería. Aparte de eso, nosotros tenemos la costumbre de coger y hacer fotos 360 siempre que hacemos la digitalización con nube de puntos. ¿El por qué? Pues porque, bueno, es muy recomendable dado que te evita tener que volver ahí a planta para resolver detalles, aclarar dudas, sino que ahí tienes una fuente de información muy fiable y que, bueno, aunque luego al fin y al cabo si tiremos siempre de las más características, podemos sacar fotos de entornos muy particulares, muy estrechos, cosas que si no sería difícil pues aclararse incluso con la nube de puntos. Luego hay clientes que incluso la cogen, montan las 10 o 12 más características y montan un tour virtual para colgar en su página web. Al final nos queda un modelo con todo ese nivel de detalle que veis, eso que estamos visto con Navisworks. Y en ese modelo incluso pues se pueden poner los trípodes donde ha hecho las capturas de las fotos 360 y entonces pues tener ya un primer acercamiento a ese género digital muy vago en este momento, ¿no? Donde simplemente linko las fotos 360 con el modelo 3D para ver cómo es cada parte que he modelado en la realidad. Esto a nivel funcional, a nivel operación, pues puede tener ya de hecho una utilidad bastante amplia, ¿no? Dado que, bueno, para resolver dudas, cuando tú tengas que hacer cualquier tipo de ampliación, maniobra o demás, ahí tienes toda la información que necesitas y ya te evita visitas a campo, ¿no? Que en ocasiones son extensiones muy grandes. Bien, pasando de nuevo a la presentación. Ahora voy a enseñaros cómo utilizamos el IFC para hacer ese como vehículo de unión. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque, como habéis visto, trabajamos con programas de compañías muy variadas. En ocasiones, mezclar Autodesk y Bentley no es que sea común, es que pasa que prácticamente siempre. Es más Construsoft en el tema de teclas, para estructuras. Al fin y al cabo, lo que el cliente quiere al final es que tú les muestres un modelo donde venga todo en conjunto y para ello la mayoría de las veces quiere verlo y nosotros así se lo pasamos en Navisworks. ¿Por qué Navisworks? Pues porque es más extendido, tiene una versión Freedom, es fácil y sencillo de usar, se muestran las propiedades de cada elemento y tiene además posibilidades de programación avanzada, ¿no? El problema que tiene esto es que, bueno, al final el IFC pues tiene una pérdida de información. Es cierto que si se hace con mucho cuidado y se sabe cómo se hace, se minimiza la pérdida, pero al pasar de una compañía a otra, por mucho que tú lo hagas con máximo cuidado y con la máxima dedicación, os garantizo que algo se va a quedar por el camino. Porque evidentemente al final Navisworks es de Autodesk y estamos leyendo de muchas compañías distintas. ¿Cómo solucionamos nosotros ese problema? Pues lo que hacemos por un lado es extraer las bases de datos en bruto de cada uno de la información del software, bases de datos que son Excel, son CSV, son columnas y datos sin más, y extraemos el IFC.
montamos todos los IFC para verlos con Navisworks y luego con programación lo que hacemos son conectores que se desarrollan bajo Navisworks para a partir de ahí linkar esas bases de datos. Como en el modelo queda remanente siempre en el IFC cierta información, como puede ser el ID de cada elemento, y en las bases de datos viene ese ID, pues simplemente es casar al final cada elemento que se tiene que identificar, eso sí, de forma única, con las bases de datos para que no tenga duda en cómo conectarlos. Os voy a enseñar un ejemplo de en este caso, de una estructura que se ha hecho con teclas. Bien, ahí vamos a poder ver cómo estamos ahora mismo en el programa de tecla. Esa es la estructura y tiene absolutamente toda la información que yo he generado en el modelo, todo lo que me hace falta a mí. Y entonces voy pues, simplemente a ver cómo cuando cojo una viga, efectivamente como se ve ahí, veo las propiedades, me dice que es una HEA, todas las propiedades absolutamente. Ahora, imaginemos que me la quiero llevar e importarlo a cualquier otro software. Para ello, evidentemente, pues yo genero el IFC, que ahí lo veis ya, y lo linko, ¿no? Ahora voy a llevármelo al OpenPlan, que es un programa, en este caso, de Bentley. Ya estamos mezclando Construcsoft con Bentley. Y vuelvo a importar ahí la estructura. ¿Qué me encuentro en esa estructura? Pues lo que me encuentro es que si ahora me pongo yo a modelar la tubería en el programa de Bentley, pues voy a coger, voy a generar mi tubería, y mi tubería va a tener una serie de información. Una serie de información asociada que de por sí aporta el programa. ¿Qué pasa? En el caso de la estructura no es así. Porque yo, aunque he utilizado el IFC, que supone que es el formato ideal, yo me voy a encontrar con que tengo una pérdida de información que va asociado a, como he dicho, el tema de que son compañías distintas. Ahí se ve cómo dibujado la tubería. Ahora se va a mostrar toda la información que tiene asociada para que veáis qué cantidad de campo hace falta en el tema industrial para definir, por ejemplo, una tubería con todos los detalles, ya que en entorno industrial normalmente la información que se ha de aportar es muchísima más que la que se tiene que aportar en entornos más de edificación. Ahí vemos toda la paramétrica de datos que podéis ver, todas las propiedades, pero sin embargo, si yo hiciera eso mismo con la estructura, vería que está prácticamente vacío. ¿Qué es lo que hago ahora entonces? Pues bueno, me cojo y me saco la información del elemento que yo quiera. Por un lado, exporto la información. Si ahora estoy aquí en Bentley, pues en este caso he exportado la información de la tubería. ¿De acuerdo? La exporto a una base de datos y ahora digo, voy a verla con Navis. Ahora voy a hacer el paso siguiente, pasarla ya de ese de Bentley donde estaba la estructura y la tubería y voy a importarlo, voy a verlo con Navisworks. Pues me encuentro con que yo de por sí, cuando sale esa tubería, seguramente haya perdido información. De hecho, ahí se ve como ya todo lo que antes aparecía aquí ya no está. Ahora los datos que tengo son muy, muy limitados. He perdido mucha información, ha pasado de un programa de Bentley a un programa de Autodesk. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Con un simple conector lo que hacemos es que leemos por un lado el modelo y leemos por otro lado la base de datos que he exportado desde OpenPlan y la voy a importar. Automáticamente vemos como todas las propiedades se han vuelto a cargar y de esta manera ya he conseguido al final, en segunda instancia, alimentar el modelo con toda la información para que el cliente en Navisworks la pueda ver. Volvemos a la presentación. Entonces nosotros eso lo que hemos hecho ha sido llamarlo SmartBeam. ¿Por qué SmartBeam? Porque bueno, al fin y al cabo los datos son datos que vienen de eso que ahora se llama Big Data, esa tecnología, y los datos se vuelven Smart Data cuando se le da una ventaja verdaderamente competitiva. Entonces nosotros de ahí hemos derivado el nombre de SmartBeam. Entonces nosotros ¿qué pensamos? Si hemos hecho esta aplicación que al fin y al cabo lo que está haciendo es conectar una base de datos al modelo IFC, esto se puede hacer con casi cualquier base de datos que el cliente esté utilizando a diario. Voy a poneros otro ejemplo donde vais a ver varias aplicaciones donde se están utilizando. Bien, en esta primera que vamos a ver cómo conectamos una base de datos que tiene el cliente, que en este caso es un project de una obra que tenga planificado que vaya a realizar. Eso vemos que es un entorno de Navis. Veréis que la imagen no se corresponde con una de Navis. ¿Por qué? Porque por protección de datos no he podido mostrarle una imagen simulada de cómo sería, ¿de acuerdo? Pero lo importante que tenéis que ver en la parte izquierda donde está el plugin, que eso es fidedigno totalmente. Ahí lo que se hace es que se carga un project. Ese project tiene identificado cuáles son los tipos de trabajos que se van a hacer en planta y entonces lo asocia con cada uno de los volúmenes que hay en el modelo 3D. ¿Qué consigo? ¿Qué hago con eso? ¿Por qué lo hago así? Porque yo a cada uno de ese tipo de trabajo le he puesto unas condiciones de contorno. Le he puesto unas condiciones de seguridad que hay que mantener para trabajar. Y ahí con eso ¿qué consigo? Pues puedo ver interferencias que tenga a la hora de trabajar en obra.
para así ajustar los tajos lo máximo posible y que no interfieran entre ellos y optimizar el proyecto de la obra. Este otro que hemos a continuación, aquí lo que hemos hecho ha sido un cliente que controlaba cómo se iba corroyendo su tubería, hacía uno Excel simplemente donde generaba dónde se iba, cómo su tubería tenía posibilidad de corroerse según la velocidad, la temperatura y demás, y lo conectamos con el modelo. De manera que de una forma muy visual puede ver si tiene que hacer una inversión el día de mañana sobre qué tubería en concreto tendría que atacar. Al fin y al cabo, si os dais cuenta, lo que utilizamos es la geometría como un extra para poder sacar más ventajas a esas bases de datos planas que se utilizan en el día a día. Aquí vamos a ver una tercera prueba donde lo que se hace es que Excel, que controlan cada uno de ellos el mantenimiento de cada elemento, pues se van conectando con cada uno de los elementos que existen sobre el modelo. De esta manera yo puedo ver cómo los estados de cada equipo van evolucionando con el tiempo. ¿Esto para qué me sirve? Pues para, aparte de tener un control documental visual, me sirve para sacar correlaciones de fallo entre elementos. Es decir, yo puedo saber que si hay una bomba que está funcionando mal, eso afecta al final de la línea a otro elemento particular y existe cierta correlación que ahora veo visualmente y que antes en puro dato era incapaz de saber, puesto que no tenía esa visualización de cómo se interrelacionaban entre sí los distintos elementos. Y este último lo que se hace es utilizar el modelo directamente como un gestor documental. Se hace un plugin que por un lado lee todas las capas que tiene el modelo, identifica cada uno de los elementos y luego lo que se hace es que, si imagínate que tú tienes un RP, sea SAP, sea cualquiera el que sea, y tú tienes un gestor documental y eso tiene una ruta donde la ruta siempre tiene una parte común y una parte variable según cómo se llama el fichero que va según a qué elemento hace referencia. Entonces yo lo que caso automáticamente cada elemento del modelo con su dirección online. De esa manera ahí puedo sacar a través de Hyperlink toda la gestión documental a partir del modelo. Bien, volviendo de nuevo a la presentación. Voy a enseñar ahora el siguiente vídeo que sería aplicaciones, otras que le estamos dando dentro de la industria 4.0. Bien, ¿qué voy a enseñar aquí? Voy a enseñar un poco variedad de cosas que estamos desarrollando a día de hoy. Por un lado, ese mismo modelo se puede meter en una gafa HoloLED y a través de realidad mixta superponerlo con la realidad. Si os dais cuenta, ahí vais viendo cómo se va completando el modelo, se va superponiendo con la realidad y lo que esto sirve es para control de obra y ves que se está ejecutando de acuerdo al estándar. Esto evidentemente tiene como base el BIM que se ha realizado. En segunda instancia, pues bueno, podemos coger y digitalizar entornos con el máximo nivel de detalle. Ahí podemos ver un CT donde se han visto las maniobras que se tienen que realizar, se modela a partir se va generando un modelo, en este caso con 3D Max, con el máximo realismo posible y al final se articulan las maniobras en Unity, con el fin de hacer una experiencia en realidad virtual lo más realista posible. Aquí primero se hizo un BIM, después ese modelo BIM se exportó a 3D Max y a partir de ahí se fue texturizando gracias a las fotos 360 que realicé en esa fase de digitalización. Al final lo que se consigue es que estoy realizando una experiencia ya no en un CT cualquiera, sino en un CT exactamente y tal cual es la realidad. Lo que da pues un plus a la hora de luego la formación de la persona que realiza la formación. Otra aplicación, pues bueno, cogemos toda una vez que tenemos modelado en 3D todos los elementos, que al fin y al cabo se modela todo, incluso árboles de válvulas, cuadro eléctrico y demás, pues utilizamos esos mismos modelos 3D para, a través de una plataforma, cargarlos y que el operario, en este caso el de mantenimiento, el que sea jefe, el que más información tenga, vaya volcando toda la información en una plataforma que al final funciona con realidad aumentada. Que lo que se hace es identifican cómo es cada elemento a través de una plataforma web donde viene cargado precisamente ese modelo BIM y a partir de ahí uno puede identificar y cargar toda la documentación asociada, manuales de mantenimiento, lo que uno considere más relevante. De manera que cuando yo vuelva allí de nuevo a ese sitio, en la realidad lo superponga con la tablet, en realidad aumentada me va a decir toda la información asociada. Y por último, una aplicación que también estamos haciendo es imprimir en 3D lo que vienen a ser esas propias maquetas. ¿Con qué fin se hace? Pues se hace un poco más con fin ya lúdico, expositivo, de showroom, para al fin y al cabo pues mostrar cómo son los procesos de la fábrica. Los monitores que hay abajo lo que te simulan es cómo va funcionando cada uno de los procesos. Con una tablet tú puedes seleccionar cuál quieres que se muestre y la maqueta pues sencillamente viene de un modelo BIM que se ha exportado a un programa específico de impresión 3D para poder generar ese modelo.
De esta manera, pues, una fábrica de una extensión muy considerable como era esta, que no era posible explicar el proceso en global, de esta manera, a través de una maqueta, yo puedo mostrarlo a cada uno de los visitantes que vengan a mi planta. Bien, y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, ahí tenéis mi link de mi correo por si tenéis alguna duda y queréis agregarme y queréis compartir conmigo lo que sea, yo estaré encantado de responderos y ya está, muchas gracias. Hola de nuevo, Pedro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me oyes? Sí. Sí, muy bien, muchas gracias por tu ponencia. Han habido muchísimas preguntas y la mayoría de ellas están enfocadas a que volvieras a explicar de forma muy reducida el método para no perder información de un modelo al pasar de un software a otro. ¿Podrías resumirlo de una forma corta? Básicamente hay programas como por ejemplo incluso programas de Bailey que es que directamente en muchos casos no dejan exportar a IFC, es decir, a lo mejor me lo tengo que llevar a un programa puente para luego exportar a IFC. ¿Eso qué genera? Pues que en cuanto utilizas programas de por medio yo siempre voy a perder información del IFC. Es decir, ya no es cuestión de que lo haga con mucha dedicación, que tenga una formación muy exclusiva en ese tema, es que al final voy a perder información. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para ya que en el mundo industrial tengo que hacer muchos programas para poder solventarlo? Pues lo que hago es coger, y lo que sí te deja todos los programas es exportar todos los datos que tienes en una base de datos pura. Una base de datos, un CSV, una base de datos que pueda abrir con Excel, que son como las que os he enseñado. Entonces, lo que hago al final es que utilizo Navisworks como formato de unión para todos los software que yo he utilizado, para todos los modelos, para todos los IFC que yo he generado. Una vez que yo tengo ese Navisworks generado al completo, lo que hago es que desarrollo un plugin, que eso se hace con Visual Studio y se hace en C#, que lo que hace es que es una herramienta con la que yo puedo linkar esas bases de datos que he generado por separado y unirlas en el último paso sobre el Navisworks. De esta manera, ¿qué es lo que hago? No voy a conseguir que ese IFC que he generado tenga más información. Los IFC no los toco. Lo que estoy tocando al final es el visualizador, el Navisworks, que es como yo al final lo visualizo. De manera que al final tengo un entorno donde al final puedo ver todo en conjunto. Es decir, no es que de repente genere una herramienta que me permita sacar los IFCs con mayor calidad o mayor nivel de datos. Eso depende de la compañía, las opciones que dé la exportación. Lo que estoy haciendo al final es utilizar el Navis para casar todo ello y que no lo pueda y que tenga al menos una forma de ver todo en conjunto con toda la información. Muchas gracias de nuevo, Pedro. Creo que ha quedado todo muy claro. Intentaremos enviarte algunas otras preguntas por correo para que puedas responderlas detenidamente. Te damos las gracias de nuevo por confiar en BIMOM. Ya estuvimos contigo en la edición pasada y esperamos volver a contar contigo. Por supuesto, cuantas veces queráis.